se convierte en una doctrina que la persona la lleva a cabalidad a tal manera de ponerla hasta por encima de la misma palabra. En Santo Domingo, por ejemplo, encontramos un dicho que la gente dice popularmente: ayúdate que yo te ayudaré. Este dicho es tan popular entre la sociedad y tan acuñado que la gente hasta ha llegado a pensar que eso está en la Biblia. Dice la Biblia. Muchas personas piensan que esto está en la Biblia. Pero ¿por qué pasa esto? Porque tanto se repite una mentira que la gente llega a tenerla por verdad. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con las propagaciones que hay en el mundo hoy en día. El mundo a diario está bombardeando al cristianismo para que se aparte de la doctrina verdadera de Cristo. Y si le está siguiendo, como Satanás en el principio engañó a Eva, quiere torcerla y aún usar las mismas escrituras para desviar al cristiano, así como hizo Satanás tentando a Jesús en el desierto. Cuando Satanás se acercó a Jesús, él le combatió directamente con la Biblia. Con la Biblia le empezó, con que tú eres hijo de Dios. Pero si tú eres hijo de Dios, entonces manda esta piedra que se convierte en pan. Tú tienes hambre. Muchas veces yo me puse a pensar, acá, pero ¿qué pensamiento pasó por la mente de Satanás al querer tentar al mismo Dios? Y siempre me dice esa pregunta, pero ¿por qué? Porque él sabiendo que Dios, como Dios, va a venir a adorar a una criatura. Pero en el transcurso del tiempo pude notar que como Dios era 100% Dios y 100% hombre, Satanás se quería aprovechar de la debilidad del hombre, la debilidad de la carne. Es lo mismo que le hace a Job. Cuando el Señor en la primera tentada, la primera prueba de Job, cuando pierde todos sus bienes materiales, Job sigue adorando a Dios. Pero el Señor le dice: mira, no es mi siervo Job, se mantuvo firme, no blasfemó, se quedó firme. Pero Satanás le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Satanás vio que desde el principio esto le funcionaba. Y esta es la artimaña que él sigue usando hasta los días de hoy. Glorificado sea el Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esto lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, verso 14. El apóstol Pedro nos exhorta a ya no vivir conforme a la corriente de este mundo, ya no vivir conforme a los deseos que antes nos regían cuando no estábamos bajo la voluntad de Dios. El apóstol Pedro continúa diciendo en su primera carta, en el capítulo 1, verso 16, citamos: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor exige de su discípulo que sea santo. Cuando vamos al contexto y decimos: pero espérate, ¿cómo Dios me exige a mí que sea santo? Cuando yo estoy en un mundo lleno de pecado, estoy en un cuerpo de muerte, que se inclina y la concupiscencia me inclina al pecado. ¿Cómo puedo yo ser santo delante de Dios como Él es santo? En el concepto de la santidad se entiende que es algo que se aparta para un culto especial, específicamente a Dios. En el tabernáculo habían utensilios que eran santos y no eran personas, eran simplemente utensilios. ¿Por qué se le daba la característica de santos? Porque eran utensilios que eran apartados para el culto de Dios solamente. Esos utensilios no podían utilizarse para ninguna otra cosa que no sea el culto dentro del santuario del Señor. En este contexto el Señor nos manda que seamos apartados solamente para Él, que solamente Dios pueda usarnos como barro, como vasos de honra en sus manos, y que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Juan capítulo 14, verso 23, citamos: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Una característica de un verdadero discípulo es que ama a Dios, pero no solamente de palabra, hermano. Jesús especificó: el que me ama, guarda mi palabra. Una persona que guarda la palabra de Cristo la vive día a día.
y puede ser reconocido, como fueron reconocidos los discípulos, como un seguidor de Cristo. Cuando el apóstol Pedro, después que el Señor le dijo que le iba a negar 3 veces, se metió allá en la casa del cuñado de sumo sacerdote. Pedro pensaba que iba a pasar desapercibido. Se metió y dijo, bueno, que hay mucha gente. ¿Quién me va a conocer? Con tanta gente que andaba con Cristo, ¿quién me va a reconocer? Pero inmediatamente una señora le dijo, espérate, pero acá, ¿tú no eres de los que andaba con él? No, como tanta gente que andaba con él, y tú ves harto y dices que yo ando con él. Y no, sí, tú andas con él, porque tú hablas igual que él. No me confundes, no, tú hablas igual que él. Pero, y otra persona, pero espérate, esta persona está vista igual que él, y ¿qué es lo que está pasando? Este tipo tiene que andar con él. ¿Qué hace aquí? No, yo no soy de ellos. Pedro, aunque en su ser quería negar que pertenecía o que seguía a Cristo, sin hablar, hermano, sin hablar, su sola presencia daba a entender de que era seguidor de Cristo. El Señor dijo en una ocasión, y estas señales seguirán a los que creen: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas y no les hará daño, hollarán serpientes y escorpiones, y tendrán toda fuerza, tendrán autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Un verdadero discípulo se reconoce primeramente por cómo habla, se reconoce por la presencia que porta, y se reconoce por la autoridad que ejerce. El verdadero discípulo en cualquier momento de la vida puede desenvolverse con toda la autoridad que Dios le ha dado. Yo me encuentro a veces debato con bautistas que me dicen, no, porque el Espíritu Santo está bien, está aquí, pero que el Espíritu Santo no es para que tú hables lengua, las manifestaciones del Espíritu ya no se ven en estos días, la profecía cesó, ya cesan las lenguas, y cesó todo. Yo le digo, está bien, yo te voy a decir algo primeramente. ¿Tú tienes algún don? No, porque eso ya cesó, está bien, perfecto. Tú puedes hablar como si fuera un espectador lejano. Yo lo tengo, y yo te puedo decir lo que conlleva, cómo funciona y lo que hace. El Señor me ha dotado con el don de hablar en lengua, y yo me he desarrollado en eso, te puedo explicar cómo funciona eso. Y yo le hago una pregunta, yo le digo, yo te voy a hacer una pregunta a ti: si el Espíritu Santo se manifestó en el primer siglo con ese poder y esa gloria, para que los discípulos pudieran ejercer el llamado que el Señor le hizo, gloria a Dios, ¿cómo crees tú que nosotros en el día de hoy, 2000 años después, vamos a poder tratar con esta sociedad? En el primer siglo, las personas eran más inocentes. La actividad demoníaca era mucho menor que en este siglo. Si en el primer siglo el Señor tuvo por bien dotar a la iglesia con tal poder, ¿cómo nos va a desproteger en este siglo? Amén. ¿Cómo el Señor no nos va a dar ese poder que le dio a los discípulos y apóstoles en el primer siglo, en el siglo XXI? Cuando la maldad se ha extendido a niveles incalculables, donde el diablo se encuentra en cada esquina, hermano. En esos tiempos, aunque había maldad, aunque había perversidad, aunque había idolatría hasta un grado terrible, no se compara a cómo son estos tiempos. Estos tiempos son más peligrosos. Los apóstoles hablaron de estos tiempos y dijeron que la maldad se multiplicaría. El Señor dijo en una ocasión que la maldad se multiplicaría y que por causa de eso el amor de muchos se iba a enfriar. Y es lo que estamos viendo: personas que profesan ser cristianos y no lo demuestran con sus hechos. Personas que con su mal testimonio alejan a los que se están acercando a Cristo. En una ocasión el Señor le dijo a los fariseos también: hay fariseos hipócritas que no entran al reino de los cielos, pero tampoco dejan entrar a los que están llegando. O sea, ustedes no hacen ni tampoco dejan que el otro haga. El Señor manda al discípulo de que sea un ejemplo en todo su caminar sobre la tierra. El Señor manda que el discípulo sea un ejemplo, que el discípulo sea una persona confiable, una persona en la cual por sus hechos y sus palabras pueda mostrar
a Cristo.